La FIFA ya tiene una criptomoneda oficial para la Copa del Mundo. ¿Cuál será? Tether, la stablecoin que podría estarse desmoronando. Desconcierto por el fork de Ethereum. Fuerte huida de desarrolladores debido a la caída del mercado y las criptomonedas. Bitcoin llega a los $20,000. ¿Podrá ser este el fondo? Si quieren saber sobre estas criptonoticias, acompáñenme. La FIFA anunció ya cuál será la criptomoneda oficial para la Copa del Mundo y los eventos asociados a este deporte. La empresa innovadora en el blockchain que ellos consideraron más relevante y que se ajusta más a sus propósitos se llama Algorand, así como lo oyen. Recordemos que Algorand es una de las blockchains más estables y además que se caracteriza por una innovación constante. Además de ser claramente una de las blockchains verdes, el organismo rector del fútbol, la FIFA, confirmó ya la colaboración con la empresa de blockchain Algorand. Gracias al blockchain y los activos digitales, además de potenciar los eventos de la FIFA, como le es la Copa del Mundo Qatar 2022, se podrían crear grandes cantidades de NFTs y criptoactivos referentes a esto. De los más importantes podrían llegar a ser las entradas a los partidos que se van a jugar. Por ejemplo, ¿qué tal sería tener un NFT donde se confirmara la participación del partido final de la Copa del Mundo? Sería genial. Además de esto, Algorand asistirá también a la FIFA en el desarrollo de las estrategias digitales relacionados con el blockchain y asimismo que la FIFA proporcionará activos de patrocinio, entre ellos la publicidad, que será muy relevante para una empresa como es Algorand. Además de esto, también la visibilidad que se le va a dar al blockchain va a ser de magnitudes gigantes. Tether al borde del colapso. Este es uno de los titulares más relevantes para esta semana. Recordemos que Tether es una de las stablecoins más grandes actualmente. De hecho, es la que más capitalización de mercado tiene a día de hoy. Sin embargo, Tether se está defendiendo que esto es put. Algo que podría ser cierto y también podría ser incierto. Se están ofendiendo con los artículos que están escribiendo mencionando las debilidades que actualmente está mostrando Tether. Recuerden que hay muchos anuncios que están diciendo que Tether no tiene los activos suficientes para respaldar los pasivos respecto a la cantidad de Tether que ha emitido, porque muchos están diciendo que Tether es más similar a un banco que a una criptomoneda, ya que están imprimiendo gran cantidad de tokens sin respaldo alguno, o al menos es lo que afirman muchos. Sin embargo, Tether ha dicho que sí están respaldados por gran cantidad de activos y que de hecho tienen más activos que pasivos, lo que se supondría que daría estabilidad al Tether, pero no se han mostrado como tal los activos adyacentes al valor intrínseco que tiene Tether, por lo que muchos de sus acreedores están comprando el token, pero simplemente lo están haciendo como un medio para hacer transacciones, ya que esta divisa está emparejada con muchas más divisas. Recordemos que también si inician una regulación sobre las criptomonedas, Tether sería una de las principales criptomonedas que se empezaría a indagar sobre su funcionamiento, ya que esta divisa está cotizando frente a la mayoría de las divisas aparte. Recordemos que Tether es una de las criptomonedas que actualmente tiene más cantidades de emparejamientos, o que es un medio de intercambio muy grande para lo que representa el mundo de las criptomonedas. Por lo que regular Tether sería uno de los primeros pasos para iniciar a regular las otras criptomonedas. Por lo que muchos están utilizando Tether simplemente para hacer transacciones rápidas, usándola más como necesidad o conveniencia, pero evitando acumular esta criptomoneda, ya que posiblemente pueda desmoronarse en cualquier momento, como lo pasó con Terra. El hard fork de Ethereum podría estar perjudiciando a la red original. El merge de Ethereum, recuerden que saldrá este mes, pero lo que más temen los desarrolladores es que la posible bifurcación pueda llegar a crear complicaciones en la seguridad de los criptoactivos que están en esta blockchain. Por lo que pasarse del POW al POS estaría generando grandes conflictos, especialmente porque la gente que está minando con el POW dejaría de minar al pasarse al POS y estarían generando menos ganancias. También muchos de los desarrolladores están solicitando el cambio del Chain ID. Recordemos que el Chain ID es un número que identifica una criptomoneda
y esto es lo que también le da valor a que sí pertenezca a esta blockchain, por lo que cambiar a la capa 2.0 podría llegar a ser complicado. Además de esto, también uno de los desarrolladores que ya estuvo en Ethereum ha planteado colocar una bifurcación donde se mantenga el POW o la prueba de trabajo para garantizar la seguridad y estabilidad de los mineros, además de su trabajo y rentabilidad. También tenemos una huida de los desarrolladores de las criptomonedas open source debido a la caída del mercado. La caída del precio de Bitcoin y las altcoins en los últimos meses ha provocado que varios desarrolladores salgan corriendo del blockchain open source, ya que en junio de este año había 6.500 desarrolladores activos y se pasó al mes de agosto a unos 5.000, lo que es una cifra alarmante, ya que es más del 25% de los desarrolladores de estos proyectos. Los más afectados son Cosmos, Bitcoin, Solana, Polkadot y Ethereum. También muchos están huyendo debido al miedo por el caso Tornado Cash, que es uno de los casos que más atención ha tenido en estos últimos meses, donde se capturó a un desarrollador blockchain que lo que hacía era desarrollar el mezclador de Ethereum Tornado Cash con el que se podía lavar dinero. Más o menos se estima que se lavaron 7.000 millones en monedas virtuales desde la creación desde 2019. Esto también es una de las cifras y eventos que nos muestran que el blockchain sí se puede regular en unos casos, ya que las autoridades pudieron averiguar una cifra aproximada del lavado de dinero en moneda virtual, lo que también estaría permitiendo dar a conocer que el blockchain se puede utilizar como un mecanismo también para la seguridad financiera. La última semana Bitcoin llegó a los $20.000, algo que se está convirtiendo en una de las nuevas resistencias para Bitcoin. Sin embargo, también recordemos que mucha gente y muchos especuladores, además de reconocidos influencers de trading, estaban diciendo que Bitcoin no llegaría a tocar los 50.000 cuando estaban los 60.000, bajó a los 50.000 y decían que si llegaba a los 40.000 no iba a seguir bajando, llegó a los 40.000 y siguieron así hasta llegar a los 20.000, y en estos momentos muchos de estos especuladores, influencers, entre otros, están a la espera de lo que pase con Bitcoin en estas semanas. Sin embargo, muchos de los analistas profesionales que trabajan en la bolsa de valores están diciendo que la adopción de Bitcoin va relacionada directamente a lo que pueda pasar con la Fed y las tasas de interés. Recordemos que las tasas de interés de la Fed desde septiembre del año anterior han estado subiendo, lo que ha permitido que el dólar de los Estados Unidos se fortalezca, algo que también va directamente ligado a Bitcoin, que ha perdido valor desde estas fechas. Recuerden que tenemos cursos gratuitos donde enseñamos cómo invertir en criptomonedas, qué es el blockchain, y también tenemos un curso gratuito de TradingView para que aprendan a manejarlo y a hacer trading. Así que ya saben, inviertan su tiempo y su dinero de la mejor manera. Así que nos vemos en un próximo video.